Bueno, muchas gracias Pablo, gracias a Relatos del Viento por la invitación, a todas ustedes que están acá. Por si te reclaman que no se escucha. ¿Se escucha bien? Sí, voy a hablar más fuerte, ahí me hicieron un más o menos. Bueno, un poco como decía Pablo, sobre todo los últimos años estoy trabajando en un campo de estudio que se llama ecología política, que a veces parece que hablamos de algunas cosas medio complicadas y raras. Hoy vamos a tratar de que sean lo más simples posible y las podamos pensar en nuestras vidas cotidianas, y tiene que ver con esto que a veces escuchamos en los medios, pero que a la vez estamos viendo todos los días y cada vez más seguido y con efectos más dramáticos en nuestras vidas. ¿Qué es lo que escuchamos? El cambio climático, crisis ambiental, pandemia. Bueno, y así se va sucediendo un montón de palabras, y lo que tratamos de hacer desde este campo, que es la ecología política, es decir, bueno, esto no nació de la nada. No es una situación catastrófica o un tsunami que cayó del cielo, como en algún momento dijo el gobernador de Córdoba, ¿no? con las inundaciones, sino lo que tratamos de hacer es ver cuál es la relación con cierta forma de vida que se ha hecho dominante en el mundo, y cómo eso nos afecta, nos impacta, y a la vez se va retroalimentando porque a la vez va capturando nuestras propias vidas, vamos teniendo deseos y formas de vivir que en algún punto nos vuelven cómplices en nuestras vidas cotidianas, y nos cuesta cada vez más salirnos de esos modos, incluso cuando pensamos nuestros proyectos. Digo, desde un emprendimiento, en mi caso, aparte de ser investigador, digo, tengo un almacén agroecológico, y bueno, cuesta mucho desandar un montón de mecanismos y estructuras que nos va imponiendo esta forma de pensar y de sentir el mundo, y que a la vez es muy reciente, porque tiene 200 años como mucho, pero en la mayor parte del mundo no tiene más de 50 años. Y eso es muy, muy, muy poquitito. Entonces, cuando estamos pensando futuro, estamos pensando con qué nueva tecnología, con qué cosa nueva, con qué máquina nueva vamos a salir de esta catástrofe. Y en realidad tenemos un libro riquísimo de miles y miles y miles de años de saberes, de conocimiento, y que sobre todo quienes están acá y con los chicos de Relatos venimos hablando mucho, que es donde tenemos que ir a buscar. Donde tenemos que ir a buscar esas herramientas. Un poco desde ese lado intentamos pensar estas cuestiones. Voy a arrancar un poco a modo de disparador. En algunas intervenciones sí, me gustaría que, si tienen ganas, brevemente que vayan compartiendo un poco qué están pensando sobre esas preguntas o imágenes disparadoras, y después, bueno, voy a ir aportando algunas herramientas, sobre todo para al final de la charla poder dejar algún tipo de guía provisoria, porque no tenemos respuesta. En un momento tan crítico hay que asumir la humildad, ¿sí?, de que sabemos muy poquito y que tenemos que ir muy despacito buscando los caminos desde lo más pequeño. Para ir a lo cotidiano y no hablar de esta crisis así que nos dicen, bueno, que es como una cosa general que pasa en el mundo, que pasa en la otra punta del planeta, me pregunto si estas son postales de una nueva normalidad. ¿Con qué frecuencia venimos viendo este tipo de escenarios, ¿no?, de incendios forestales en la provincia de Córdoba? ¿Cuánto en los últimos años? ¿Cuánto tiene que ver con ese diálogo entre lo que cuentan los compañeros, los desmontes, ese efecto global del cambio climático, territorios que están más secos, más propensos a los incendios, y cómo eso se va metiendo en nuestra vida cotidiana? A veces al lado de nuestras casas, a veces en forma de noticias, pero de algún modo nos vamos anestesiando y vamos naturalizando de que esa es una supuesta nueva normalidad. Decía ahí, bosques arriba, ¿no? Agua. 2017, no sé si recuerdan, la planta de Taín, que es una planta de residuos tóxicos, digo, toda la basura tóxica del país va a la planta que está acá, muy cerquita, y oh casualidad, la misma empresa que tiene esa planta es la empresa que provee agua para consumo humano en la ciudad de Córdoba. Es un punto crítico, igual que los incendios, son esos momentos extremos que nos ponen en jaque con la vida cotidiana. Pánico había, ¿no?, en la ciudad de Córdoba por el tema del consumo de agua.
pensemos en nuestros territorios si estamos viendo este tipo de situaciones en otra escala más chica, menos frecuente o más cotidiana con otros tipos de intoxicaciones. Pero decía, bosques, agua, tierra y aire. Ahora escucho bueno, trabajé más de 10 años, 15 años como periodista, entonces me gusta todo el tiempo estar analizando qué dicen los medios, en las radios, en los diarios. Y ahora escucho que los servicios meteorológicos, cuando hablan del tránsito, dicen poca visibilidad por tierra en el aire. ¿Cómo? Tierra en el aire, como si fuese, digamos, un nuevo factor climático normal. No, eso es erosión del suelo, producto de un sistema productivo que arrasó con la superficie, digamos, con la piel, que cubre, que regula la humedad de la tierra, que regula, digamos, la sostenibilidad de la capa del suelo. Bueno, y ahora los medios naturalmente nos informan qué temperatura hace, si hay cortes de tránsito y cuánta tierra hay. Bueno, eso lo estamos respirando con la carga tóxica que tiene, que sabemos que está esa tierra en suspensión y demás. Y en casos extremos nos alarmamos, como esta tormenta en la zona sur de la provincia, como el accidente que hubo camino a Montecristo hace muy poquito y demás. Pero eso, cómo vamos normalizando situaciones que son catastróficas de los elementos primarios que nos permiten estar con vida. Bosques, agua, tierra, aire. Y de vuelta, estos son los efectos extremos, pero lo que va dejando esto no es que arreglaron la planta de Taín y el agua quedó bárbara, no es que por más que no venga esa tormenta no hay tierra en suspensión. Digo, y ahí sí va la pregunta. Yo vivo en la misma zona que el Pablo, en Colonia Carolla. Charla cotidiana. Cada vez hay más viento, cada vez hay más tierra en el aire. Eso se ha vuelto una charla cotidiana en los últimos años. Entonces, bueno, les pregunto también, o para que vayan pensando a modo de reflexión, o lo que puedan ir pensando para sus respectivos temas, digamos, cómo estamos viendo esto en los lugares que habitamos. Cómo nombrar y pensar la crisis, cómo nombramos también nos va a decir cómo la pensamos, cómo la percibimos, cómo nos afecta nuestra sensibilidad. ¿Es una crisis ambiental o es una crisis ecológica? Parecen cosas como que un poco pueden ser discusiones de universidad, pero no son así. Porque no es lo mismo pensar el ser humano por un lado y el ambiente por el otro que pensar en un sistema ecológico integrado donde somos parte y transformamos esa naturaleza y esa naturaleza nos transforma a nosotros. Y si la intoxicamos nos vamos a intoxicar nosotros. Entonces no es lo mismo pensar una crisis ambiental, esto que nos instalaron, humanos por acá, ambiente por acá, una reserva para producir todo lo que querramos en la escala que querramos, o pensar en una crisis ecológica, una crisis sistémica integral que va desde lo más pequeñito de nuestros lugares donde vivimos hasta estos efectos globales que se retroalimentan y que son incontrolables, justamente. Nadie los puede prever porque generan efectos cascadas. Cambio climático. ¿Hay cambio climático como una generalidad como ocurrió en toda la historia de la Tierra? ¿Hay calentamiento global, que es otra cosa, que se está calentando el clima producto de una forma de vida específica, que es esta forma de vida a base de combustibles fósiles, a base de la acumulación de la ganancia, a base de un consumo descontrolado? No es lo mismo. Hay empresas que hablan genéricamente de cambio climático como una abstracción. No, hay que ponerle nombres, hay que pensarlas y hay que sentirlas las crisis. Y en eso digo, estoy acercando una propuesta, pero tenemos que pensar también en nuestros lugares, cómo nombramos las crisis. A mí me gusta pensar en eso, en un trastorno climático. Hemos alterado todos los ciclos biológicos, físicos y geoquímicos de nuestra casa. Y de vuelta, pensamos en una crisis de la naturaleza o en una crisis de la humanidad con y atravesada por la naturaleza. Son dos formas distintas de pensar y de sentir y de cómo vamos a pensar las posibles soluciones y nuestros posibles proyectos de vida. Digo, los emprendimientos, lo que decía el compañero, de ir a recolectar frutos del monte, todo eso está entrelazado. Según cómo pensamos el mundo en el que estamos, vamos a pensar nuestros proyectos de vida.
Y ahí doy un paso más. ¿Es una crisis de la humanidad con la naturaleza o una crisis de cómo se han organizado específicamente, como les decía, en los últimos años, las relaciones humanas? Y yo creo que es lo segundo. Porque la humanidad, y ahí podemos discutir con los antropólogos y demás, 200, 300, 400 mil años, 100 mil para algunos y demás, según las líneas evolutivas, pero la humanidad ha sido una perfecta creadora de naturaleza. Digo, la selva amazónica es una creación humana, ¿no? El hombre no es destructivo por naturaleza. Digo, eso es un verso que nos han metido y que un poco nos apropiamos de eso. Bueno, eso no es así. Digo, la selva maya, la selva que está en Centroamérica, esa selva descomunal, también es una creación humana. Fueron comunidades humanas a lo largo de miles de años que sembraron esa selva que no existía. Hace 30.000, 40.000 años, esas dos selvas que son hoy el mejor legado arquitectónico, cultural, que estamos hablando de eso, que nos han dejado las civilizaciones precedentes y en base a la cual hoy se sostiene la vida, lo han producido civilizaciones humanas. Pensando en esto, ¿no? Es un verdadero patrimonio. En la escuela nos enseñan las pirámides, nos enseñan todas sociedades que han sido absolutamente destructivas y que han dejado desiertos y territorios erosionados con sus formas productivas. Tenemos que dar vuelta a todo. Nunca nadie nos dijo, que teníamos un patrimonio biológico, cultural, descomunal, que era la selva amazónica. Eso es naturaleza. No. Eso lo hicieron comunidades humanas para alimentarse y para sostener la vida de generaciones y generaciones. Está estudiado, podemos ir al plano científico, pero es así, pero tenemos que apropiarnos de eso en un sentido político, cómo vamos a construir nuestras vidas. Entonces, de vuelta, hay una crisis de una forma específica de organizar las relaciones humanas que tiene que ver con esto. El capitalismo, hoy neoliberalismo y demás, que es la acumulación de ganancia a cualquier costo, imaginando un mundo abstracto que es infinito, donde hay una naturaleza infinita, que no es tal. ¿Sí? ¿Qué nos dicen? La economía tiene que crecer indefinidamente. No puede. La naturaleza no da más, no tiene capacidad. Y hablamos de un trastorno global de esta forma específica y tiene que ver con la escala, de vuelta. ¿Qué escalas de intervención sobre la naturaleza tiene este sistema? Veamos, en el último siglo se modificó el 50% de la superficie terrestre que fue degradada por intervención directa del ser humano. De vuelta pensamos en el ejemplo de todas las formas precedentes que diversificaron la biodiversidad previamente existente. Capturamos la mitad del agua dulce disponible. Estos datos son de 2005 a 2010. Los últimos 10 años han sido infinitamente peores, pero bueno, es como para tener un panorama. Provocamos la sexta extinción masiva de especies en toda la historia de la Tierra. Por primera vez, el agente específico de esa destrucción masiva de especies es una especie, que es el ser humano, pero de vuelta el ser humano con una forma específica de relaciones sociales. Ingresamos en una nueva era geológica, tal vez algunos hayan escuchado hablar del antropoceno, que es la transformación, esto que decíamos antes, de los flujos vitales a una escala planetaria, ¿sí? Como cuando nos contaban de los dinosaurios, que hubo grandes transformaciones que terminaron con los dinosaurios y demás. Bueno, eso ha ocurrido varias veces en la historia terrestre. Por primera vez, este megacambio es provocado en muy poquito tiempo por un agente específico, que es la especie humana. Y aumento de la temperatura de más de 1 grado de 1900 a la actualidad, que es bastante, y cambios sin precedentes climáticos en cientos de miles de años. Estos son datos del panel de cambio climático de Naciones Unidas. De vuelta, hay una forma específica que en los últimos años empezó a trastornar todos los ciclos de los cuales depende nuestra vida. Y lo que preguntaba antes, ¿toda la humanidad es responsable? El antropoceno, el antropo quiere decir el hombre, la humanidad. ¿Todos somos igualmente responsables? Bueno, mi respuesta es que no. Ahora, decir, podemos pensarnos como cómplices, como vidas cómplices. Y sí, yo creo que mi vida es cómplice porque hoy me subí en auto, cargué nafta, tengo un celular, tengo una computadora. Y hay toda una complejidad subjetiva, social y política y cultural que tenemos que desandar en ese sentido. Pero las responsabilidades definitivamente no son iguales.
La quinta parte de la población más rica del planeta consume el 60% de toda la energía que se utiliza. La quinta parte más pobre solo usa el 4%. Bueno, es un dato incontrastable. Digo, de quién está estrujando el corazón de la Tierra. El 20% más rico emite más de la mitad de las emisiones de dióxido de carbono, el 20% más pobre el 3%. En condiciones de insalubridad, sabrán, ¿no?, cómo se calefaccionan los sectores pobres del mundo. Solo el 20% de la población de los países desarrollados ha generado el 90% de las emisiones de gases contaminantes también. Datos muy contundentes para que no nos vendan de que todos somos igualmente responsables de esta catástrofe. Sí, yo le dije al Pablo por un tema de... aprovecho el parate para preguntar si más o menos se está entendiendo, y sí les pido por favor que si hay una palabra, algo, digo, me frenen y lo charlemos, porque la idea es que nos vayamos con un intercambio y no con un monólogo. Pero van a estar a disposición, él luego me pasa... Le dije al Pablo que para hacerlo más o menos no puse citas y demás, pero bueno, todo esto, digamos, está basado en fuentes bibliográficas, digamos, y en otras investigaciones. Como les decía, todo eso está ya, es tan dinámico y tan brutal el cambio que son datos, digamos, de hace algunos años atrás, algunos más recientes, pero sí les puedo dejar ahí los links. Y de vuelta, cuando vienen a nuestros territorios, sí, ahí está la compañera. Ah, está, perfecto, muchas gracias, porque este dato es clave para que veamos. Muchísimas gracias. Me apareció un punto rojo acá que no sé qué era. Son las transnacionales. Sí, son las transnacionales que este dato es central para ver, y algo que es muy difícil, y en esto de cómo vamos naturalizando las cuestiones. Como les decía antes, la larga historia humana, que es ese libro al que tenemos que acudir para ver qué herramientas tenemos, se basó en lo que se llama el acoplamiento vital de las poblaciones. Las poblaciones se acoplaban a un territorio en un flujo circular de energía que tenía que ver con los alimentos que podían sostener la vida de una población en determinado lugar. Eso es la larga historia humana. Hoy tenemos naturalizado que vendemos alimentos a todas partes del mundo, sacamos granos, viene petróleo. Y eso es muy reciente y es una anomalía, digamos, una ruptura, una fractura brutal. Bueno, ¿cómo se sostiene con este esquema de relaciones sociales que además, digamos, sabemos, siendo un país del sur y territorios del sur, que es absolutamente violento, que cuando hace falta se sostiene a base de violencia? Y eso permitió construir grandes ciudades, que es de vuelta una anomalía, grandes ciudades que no autoproducen sus flujos energéticos vitales, los alimentos, ni tienen la capacidad de absorber los residuos que generan, ni tampoco de toda esa energía que se llama exosomática, que es la energía más allá del cuerpo, que es el petróleo, los minerales, todo con lo que construimos las ciudades. Bueno, ninguna ciudad es autosuficiente ni por cerca. Esta alteración de esto, que parte del colonialismo, permitió eso, tener enormes poblaciones en pequeños territorios alimentadas por flujos de energía, de materiales, de minerales, de alimentos que vienen de otros lugares. Bueno, así, y sobre todo a partir de la revolución del petróleo, que es una alteración que permite, digamos, energéticamente esta superproducción que hubo alimentaria, esta explosión alimentaria y más allá de que hay gente que pasa hambre, pero permitió una tasa de producción totalmente irreal, en una producción localizada, campesina, indígena, que se va regenerando en el mismo lugar a base de los nutrientes que genera ese lugar, que la población humana aumente 4 veces en el último siglo. Históricamente la población humana, los distintos estudios demográficos, tuvieron un equilibrio, tuvieron topes, se habla entre 2.000, 3.000 millones, bajas, caídas, pero tenía un equilibrio a nivel global, a nivel planetario, en base a lo que se ha podido estudiar,
que partía de ese equilibrio que había en cada uno de los territorios. ¿Se entiende? Había territorios cerrados que circularmente se sostenían. Bueno, a partir de esta transformación del capitalismo y de las sociedades dependientes de petróleo, la población aumenta explosivamente 4 veces en el último siglo, pero peor aún, la economía, esto que nos habla, el crecimiento económico, aumenta 20 veces. Y esas 20 veces implica esta necesidad de consumo permanente y de crear nuevas y nuevas y nuevas y nuevas necesidades. Pues las necesidades humanas históricamente son las mismas, solo lo que cambia son los satisfactores, o sea, con qué las satisfacemos, nos inventan todos los días nuevos satisfactores. Y el consumo promedio de energía aumentó 12 veces, lo cual a escala global es brutal. El consumo de metales 19 veces. El consumo de materiales de construcción 34 veces. Digo, el alimento, la construcción, la energía tuvo siempre un flujo circular. Y hoy estamos tratando de volver a partir de la bioconstrucción, pero esa es la historia. Y eso hizo que más o menos pudiéramos sostener la vida. Con este modelo hoy estamos hablando de una crisis que no, por primera vez en la historia humana no se sabe si la vida humana tiene posibilidad de continuar. Pero bueno, es la forma de vida que nos han dicho que es la mejor del mundo, la mejor posible, la única y demás. Tenemos que desaprender todo eso y entender que es una anomalía absoluta, una anomalía antropológica. Eso no ha existido nunca. ¿Qué modelo nos proponen esto? Decía, cuando vienen a nuestros territorios, a nuestros lugares, los discursos empresariales, los discursos sobre todo de la política pública, que está muy imbricada, digamos, con la lógica del capital. Urbanizar, modernidad, crecimiento, desarrollo, si no vamos a ser siempre atrasados, premodernos, salvajes y todas esas cuestiones. Y de vuelta es muy difícil porque nos habita esa urbanidad, esa modernidad y toda esa cuestión. Pero tenemos que partir de entender, y ahí sí para decir, bueno, no somos los grandes responsables de este trastorno, pero en qué medida sí podemos ir deshabitando esas vidas cómplices, cómo, bueno, debe haber acá muchas compañías, cómo podemos ponerle trancas a esos modelos de mal desarrollo. Córdoba es un gran laboratorio de eso, ponerle trancas. No vamos a poder cambiar todo, pero sí en muchos lados podemos irle poniendo frenos con distintas luchas a esos modelos de mal desarrollo, mientras vamos construyendo lo nuevo. Partimos de entender que las ciudades son dependientes de la energía y los materiales de otros territorios, lo que explicaba antes. Mientras más grandes y ricas sean las ciudades, la demanda de superficie territorial para cubrir las demandas y asimilar los desechos tiende a ser mayor, o sea que el impacto ecológico aumenta. Por ejemplo, Londres, que es una capital europea así emblemática, se estima que la huella derivada del consumo de alimentos, productos forestales, o sea madera y superficie para asimilar los desechos que deja es de 120 veces su propia superficie. Y este dato se queda corto porque digo, hay un montón de otros flujos que demandan ciudades como esta, pero 120 veces, y eso implica que se está comiendo otros territorios, se está comiendo vidas de otras personas, se está comiendo agua en otros lugares, a la vez que el propio ese territorio, evidentemente por la carga que tiene de personas y materiales, es un territorio tóxico. Aparte que son verdaderas trampas mortales estas grandes ciudades, y ahí un poco hay que ir leyendo las huellas, las señales que nos da la Tierra. Las grandes ciudades fueron las verdaderas trampas mortales durante la pandemia de COVID. Claro. Y los lugares, por lo menos con los que yo trabajo, campesinos indígenas, tuvieron una autonomía absoluta. Pero digo, si políticamente no se lo reivindica, si políticamente pensamos en una ciudad-puerto, toda la política sanitaria, toda la política ecológica y demás, bueno, yo creo que tenemos que empezar a repensar desde nuestros lugares cuáles son las oportunidades que tenemos. Estas urbanizaciones son enormes aspiradoras de otros territorios donde fracturan la vida humana y no humana, y la dependencia extrema de otras regiones las vuelve altamente vulnerables. Son absolutamente vulnerables. Una ecofeminista española, Yayo Herrero, en un videíto que se ha hecho muy conocido, dice, ¿no? Si España, que no deja entrar migrantes, cierra por una semana la importación de materias primas, colapsa. España, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Sí, se cae. colapsa. Europa se cae. Colapsa. Bueno,
Ahora con la guerra también en muchas cosas se hablan que tienen que ver con la guerra. La guerra en realidad es un síntoma más, porque el colapso energético venía de antes de la guerra, se mantuvo más o menos por el tema de la caída de la actividad por la pandemia. Y bueno, ¿y cuáles son los mecanismos para sostener eso? Violencia y deuda, digo. Dije que iba a hablar de crisis ecológica, pero digo también para pensar eso. Bueno, ¿qué tienen que ver nuestros territorios con todo eso que escuchamos todos los días desconectado, ¿no? Pues nos hablan de la deuda, nos hablan de los incendios, digo, nos hablan de los modelos de desarrollo futuro y transición energética que están haciendo. Bueno, tenemos que empezar es una tarea, pero empezar a poder conectar eso y a pensarnos desde nuestros lugares cómo nos afectan todas estas cuestiones. Las zonas de sacrificio, digo, se sostienen a sangre y fuego. Es así, es la historia colonial y es la historia de los lugares que habitamos. Entonces, cuando nos proponen esos modelos, en la medida de lo posible, es muy difícil, tratar de pensar eso. ¿Con qué viene? ¿Qué viene atrás de todo eso? ¿Qué hay? ¿Cómo se sostiene? ¿Cuáles son los materiales? ¿Cuál es la energía de todo eso que nos vienen a prometer y que aparte en nuestros lugares nunca llega? Nunca vamos a llegar. Es que es una realidad fáctica. No está organizado el mundo así, en relaciones de poder, y materialmente no da el mundo. Cuando escuchamos que dicen para sostener el consumo estadounidense necesitamos 4 planetas, literalmente es así. No hay. Entonces preguntémonos en esto de salir de las vidas cómplices si efectivamente queremos ser otra aspiradora como estos lugares y afectar a otros territorios, porque es así. Esta computadora que estamos usando afectó un territorio específico, el auto al que nos subimos, la nafta y demás, afectó a otro lugar específico. Entonces tenemos que empezar a desandar esas formas de vida. En general, cuando nos hablan de modernidad, progreso, nos traen lindos proyectos de inversión y todo eso, siempre nos ponen estos imaginarios, ¿no? de las grandes ciudades. En este caso es una imagen de Tokio, que es así como una ciudad moderna por excelencia. Pero bueno, tenemos que preguntar, modernidad y progreso, ¿para qué? ¿Para quién? ¿A qué costo? A mí ya hoy, bueno, hace mucho trabajo con esto. Mucha gente, esta imagen le parece bellísima, a mí me parece una catástrofe. Yo estoy pensando el volumen de energía, de hierro, de cemento, de África, de Asia, totalmente destruida. Pero bueno, la imagen que tenemos, la que nos criamos, como nos formó la escuela, como nos formaron los medios de comunicación, como nos formaron nuestras casas y demás, nos han construido que ese es el horizonte, que ese es el horizonte hacia el que debemos ir. ¿Cuáles son los negativos, digamos, como podríamos pensar en fotografía, del progreso? Es esto. Esa ciudad no existe sin esto, ¿no? Esto, son ciudades que están y nuestras vidas van incorporando ese hábitus, esa lógica, desechando permanentemente residuos tecnológicos que cada vez duran menos, digo, desde el celular y todo eso, pero bueno, y el mundo va teniendo cada vez menos lugar para estos enormes basureros tóxicos. En parte, digo, cuando pensamos Taín, digo, tenemos que pensar eso. No es gratis, no es que se va a un exoplaneta toda esa basura tóxica que cada vez aparte es más y más y más acelerada y a un volumen. De hecho, que hemos llegado a tirar abundante basura en el mismo espacio. Bueno, salió el otro día una foto que no sé si está chequeado. En el espacio basura. Transgredimos las fronteras de la misma tierra. Digo, hay una isla del tamaño de Ecuador de plástico. Sí, en el No. de la ropa, ¿vieron la imagen del incendio en Atacama? Un basurero de ropa. No, pero ahí también me parece otras intenciones de que la gente no vaya a proveerse de ropa gratis y que quemaron Sí, pero todo. el mismo, están tiradas ahí. Sí. En el medio del desierto, una isla de ropa. Hay un montón de países que van y tiran ahí. ¿Vos creés, Leandro, que hay alguna especie de concientización en este último tiempo? Porque es como que hay por debajo así una movida para concientizar que hace un tiempo no existía, era consumir. Y de pronto ahora vos hablas con la juventud, ciertos sectores, no todos, que están como más tranqui en ese sentido. Te digo, porque tengo una hija de 20 años que de pronto no se te ocurra pedir un
sorbete. Los chicos, Son chicos que vienen de otros pronto van casos. concientizándose de a poquito. Uno hace todo un proceso de reeducación, qué sé yo, hacer el coco, el ecológico, toda la historia desde la casa, y los chicos como que lo van aplicando diariamente. Yo lo veo, no sé si será en general, o será porque yo me muevo en un entorno por ahí coherente con estas cuestiones, pero hay como cierto, una forma de reivindicar todas estas cuestiones. Yo lo veo, no sé. Sí, hay una Puede emergencia. ser que sea muy sutil. Hay una emergencia y diríamos hay muchas emergencias muy diversas y creo que estamos en un punto crítico de disputa porque De concientización. y el capitalismo global, o sea, sabe que sería largo, no me quiero ir a la charla, pero digo, sabe que la crisis es tal y está viendo cómo da sus últimas estocadas de apropiarse y gestionar con sus lógicas la crisis. Entonces estamos en esa disputa y en eso, lamentablemente y tristemente y con discursos de mediados del siglo XX, nuestros gobiernos siguen reproduciendo esas lógicas y somos hablados por estas lógicas que no son propias de nuestros territorios. Digo, en mi caso, trabajo, investigo en Catamarca, estamos con muchísimos conflictos, tenemos la provincia entregada a la minería de litio, que es una minería para hacer muy poquitos autos, y nos hablan de la transición energética y demás, que no va a ser tal, porque aparte de eso hay mucha mentira y desconocimiento, hay desconocimiento incluso en investigadores, en técnicos, entonces es muy difícil la tarea, y en el mientras tanto, mientras estamos viendo cómo discutimos eso, la velocidad con la que están avanzando estas corporaciones avaladas por los gobiernos es brutal. Digo, en Chile ya están secas lagunas altoandinas, en Catamarca vamos a la misma lógica. El río Trapiche, que es un río cerca de Antofagasta, ya se secó del lado de Catamarca, que es tristísimo. Tuvimos hace 2 semanas con las comunidades de ahí, comunidades pequeñas, autosuficientes, de pastores, de agricultores, acá hermanos nuestros que viven muy cerca, y ahora vamos a seguir con la charla, pero ese es el futuro, esa es la transición a la que tenemos que mirar. Digo, ¿cómo hacemos vidas autosuficientes? Bueno, le acaba de secar un río, una multinacional, para hacer baterías de litio para autos, para Europa, para autos que duran 10 años y que los va a usar una élite. Y nos dicen que es para la transición verde. Entonces, digo, tenemos que tratar de pensar integralmente todas estas cuestiones, porque nos va a pasar, van a empezar a venir a nuestras comunidades, a nuestros lugares, a vendernos proyectos mágicos de crecimiento y desarrollo sustentables. Sí, que pasa como la autovía ahora, por ejemplo, como para que todo esto exista, el capitalismo se falta en los medios del transporte, los medios de comunicación y la autovía es parte de eso. Exactamente. Entonces digo, hay que estar como muy lúcidos y atentos en ver realmente cuál es el fondo de la cosa y tener herramientas para decir, bueno, ¿cómo se va a hacer eso? ¿Es sustentable? ¿Son energías renovables? ¿Es renovable secar un río? ¿Qué petróleo van a usar en la fábrica? Necesitan petróleo para fabricar los autos todavía. Hay un montón de cosas que no se le explican a la gente, que se le venden, que la gente las adopta de buena fe. ¿Y qué se va a hacer con el auto? ¿Qué se va a hacer con el auto? Molinos de viento. Digo, bueno, ¿molinos de viento para qué? Les digo, España, donde los chicos han estado, tiene enormes basureros de mega molinos de viento que duran 15, 20 años, pero para alimentar un consumo totalmente inútil de estas formas de vida modernas que tenemos. Entonces, digo, hay muchas trampas en todo esto y demás, y ahí se cuela la concientización, porque de buena fe muchas veces adoptamos cosas que bueno, hay que trabajar mucho para... Como el granito de arena. Sí. Pero bueno, digo, tal vez si vienen nos dicen, vamos a poner un parque eólico, de entrada, tal vez yo hace unos años hubiese dicho, sí, qué bueno. Hoy primero me preguntaría, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Cuánto va a durar? ¿Qué impacto va a tener en otro lugar? Claro. ¿Qué puedo hacer para bajar el consumo de energía antes de...? Digo, hay como muchas capas que tenemos que ir desandando. Voy a pasar porque si no el Pablo después va a venir a cosas y si queda tiempo hacemos ahí algún... Me quedan un montón. Bueno, la otra contracara de esas mega ciudades es esto. Este es el mundo, la mitad del mundo vive así.
La mitad del mundo hoy vive así. No, eso como que no entra mucho en el relato, ¿no? de la modernidad del progreso. ¿Qué territorio, qué conexión con la vida puede haber en esas condiciones? ¿Qué conexión con la propia humanidad puede haber en esas condiciones? Y ellos vendieron a que el campo no servía para y lo trajeron a las grandes ciudades y tiraron Es que esa es la historia cíclica, por eso ponerle trancas cuando nos vienen a vender bonitos proyectos a nuestros territorios. La búsqueda del progreso, digo, tan brutal esa situación, digo, este es el famoso tren La Bestia en Centroamérica, que es un tren emblemático de compañeras y compañeros, pues no dejan de ser eso, que históricamente produjeron alimentos, tuvieron autonomía, soberanía alimentaria, tanto se habla, y en un par de años sus territorios fueron arrasados, destrozados, son refugiados por la violencia, refugiados climáticos, refugiados hídricos, y se van en esas condiciones a Estados Unidos a ver si pueden subsistir, a buscar el progreso. Entonces digo, hay que ir conectando. Pero un poco, por ejemplo, a nosotros nos pasa en el sector nuestro, que si bien no avanzó en toda la zona la soja y el agronegocio, sí avanzó el gobierno en impuestos y en normativas que no permiten al pequeño productor levantar cabeza. ¿Entendés? El hecho de mandar a estudiar a los hijos y un montón de cosas que hacen que todas las escuelas rurales de la zona se vayan cerrando y obligando a esa gente y a esa familia a trasladarse primeramente al pueblo y después a la ciudad. Y van quedando todos esos espacios sin producir, sin nada, absolutamente, porque son zonas de sierra. ¿Y qué va a hacer? Que uno entiende por qué la migración. Sí, es que porque son... Si vos tenés 2 vacas, a las vacas le tenés que invertir una serie de cantidad impresionante de plata para poderla después vender, que también te cobran. O sea, o tenés 500 vacas o no tenés ninguna, porque si no, no te conviene. Son políticas que se llama de vaciamiento territorial, así digamos se lo tiene en la geografía. Y esto, digo, no es nuevo. No es nuevo, ya está muy discutido incluso, digamos, en los ámbitos académicos, digamos, hay mucha teoría escrita. En el 70 y algo, 60 y algo, que comenzó esa migración, por lo menos en mi zona, y ya quedaban campos vacíos, casas, hermosas casas, completamente abandonadas, porque justamente no es sostenible. No hay política del Estado que te ayuden a sostener una cuestión así. Bueno, de la teoría social eso se llama el desarrollo, el subdesarrollo, digamos. Claro. Y ya se escribió en los 60, en los 70 en América Latina, está bien estudiado. En las zonas estas que les cuento de Catamarca, justamente la política fue en los últimos años destrozar la agricultura, concentrar la gente en pequeños pueblos con estas lógicas urbanas. El 80%, 90% en algunos casos, de la población depende de ingresos del Estado, o sea, hay una economía política del clientelismo, ¿sí? Y la lógica nuestra no es, bueno, no den planes sociales, digo, no es esa la mirada, que sería una mirada de derecho reaccionaria, no, destrozaron formas de vida autónomas con calidad nutricional alimentaria, y hoy en los lugares estos tenemos casos graves de desnutrición y de absoluta dependencia monetaria, pero los territorios están vacíos, entonces las empresas mineras pueden entrar muy tranquilamente a hacer sus cosas. Avanzo, así seguimos. Y esto que les decía, la crisis también está dentro, tenemos que ver esa crisis ecológica que se nos presenta ahí como algo macro y enorme que vemos en nuestros territorios. Es una crisis de la tierra, pero es una crisis de los cuerpos, pues se está manifestando también en nuestros cuerpos como enfermedades, como afecciones. Pero es una crisis de sentido, y esto es central. Somos incapaces de sentir lo que nos está pasando y somos incapaces de responder sobre el sentido de nuestra existencia. Nos convertimos, este sistema nos fue convirtiendo en una especie discapacitada para sentir. Somos discapacitados sensitivos y percibir los flujos y requerimientos de la vida, que decía al principio, agua, aire, tierra, bosque. No lo podemos sentir, no nos afecta, no nos duele. Nos encontramos alienados del mundo, vivimos y nos encontramos extraños en nuestra propia casa.
Y ese es el mayor desafío que tenemos. Esa es una frase de un compañero, Horacio Machado. Y tenemos que volver a pensar con la tierra. Hay que remarcar que esta crisis está causada por un modelo particular de ver el mundo, ¿sí? Que es esta forma capitalista de separar, donde humanos e inhumanos están desconectados, donde el individuo y la comunidad también están desconectados. Y tenemos que recuperar el pensamiento de la tierra, que es el que viene desde siempre, desde que los pueblos aprendieron que eran tierra y relación en y con la tierra. Aún existe en el pensamiento cosmocéntrico, ¿sí? De comunidades indígenas, campesinas, que es el trabajo que los chicos vienen haciendo. O sea que no desapareció, está. Habita en los tejidos que conforman la vida aquel que sabe, porque siente, que todo el universo está vivo. Pensemos en el petróleo. Para muchas comunidades el petróleo es la sangre de la tierra. Nosotros en la escuela nos enseñaron biótico, abiótico, minerales. Es una absoluta locura que nos lleva a formas de vida absolutamente autodestructivas. Se manifiesta también en las formas de vida comunitarias, en la relocalización de las economías, en las defensas de las semillas, en prácticas que recuperan esos viejos saberes, porque la agroecología, la permacultura, la bioconstrucción, la soberanía alimentaria no hacen más que ir y recuperar esos saberes y ponerle nuevos nombres, que también lo necesitamos, porque yo nací en el conurbano bonaerense y aunque intente toda mi vida nunca voy a sentir como esas comunidades indígenas que todavía están en la Amazonía. Es una realidad que hay que asumirla y a partir de ahí ver cómo reconstruimos nuevos lenguajes, nuevas formas de pensar y nuevas formas de sentir. Tierra ocupa cualquiera, pero el territorio es nuestro verdadero libro histórico, que implica la posesión del espacio físico y espiritual, espacio colectivo de existencia, desde donde pensamos. Nuestros imaginarios también son otros mundos, esos mundos que estamos buscando. Para los urbanos, marcados por la vida individual, la propiedad privada, el dinero, este pensar tierra es un gran desafío porque requiere un profundo trabajo interior personal y colectivo para desaprender la civilización de la desconexión, de la ganancia, del individualismo. Debemos recuperar cierta intimidad con la tierra para reaprender el arte de sentir y pensar con ella. Los que insistan de forma consciente en la vía del desarrollo de la modernidad son suicidas, o al menos ecocidas, y sin duda históricamente anacrónicos. Y por el contrario, que esto muchas veces nos acusan, no son románticos aquellos que defienden el lugar, el territorio y la tierra. Entienden la problemática central de nuestro tiempo. Las transiciones no podemos imaginarlas con las mismas ideas que nos trajeron hasta aquí. ¿Hacia dónde queremos ir? No tener un camino predeterminado no es un problema, más bien todo lo contrario. Nos libera de dogmatismos, de recetas mágicas, pero nos exige claridad en el destino que queremos, que es asumir conscientemente la transición hacia otra civilización, entrar en una fase donde la vida sea lo prioritario. No solo cuenta el destino, sino también el camino para la vida en dignidad. No puede continuar dominando el modelo devastador de desarrollo que tiene en el crecimiento económico insostenible su paradigma de modernidad. Habrá que derrotar entonces a la idea de progreso, entendida como la permanente acumulación de bienes materiales, que no es más que un sistema de muerte, antes que éste nos derrote a nosotros. Y aquí, para quienes venían al taller, digo, al menos dejarles una guía, preguntas que nos puedan guiar para nuestros proyectos, nuestros emprendimientos, nuestras prácticas colectivas. Jorge Riemann, que es un filósofo español, dice: en este contexto tenemos que producir vida antes que mercancías. Desde esta perspectiva, cualquier proyecto territorial tiene que partir de preguntarse cuáles serán las condiciones de sostenibilidad ecológica y social de estos diseños, qué impacto va a tener sobre nuestro y otros territorios. Podemos reformular, modificar o pensar en claves de transición. Muchas veces no vamos a poder ir a todo o nada, sino pensar cómo hacemos esas transiciones. ¿Qué autonomía, resiliencia energética, hídrica, de movilidad, técnica, alimentaria podemos cultivar frente a un entorno como el descripto? Estamos en una crisis energética, que es una crisis global. Bueno, acá los medios piensan con el pupismo argentino que es algo que pasa en Argentina. Estados Unidos no están pudiendo cosechar cereales, Alemania está restringiendo energía. Digo, ¿qué nos queda para los países del sur? Digo, si vamos a pensar
proyectos turísticos, digo, con estas herramientas tenemos que pensar proyectos realistas. ¿Cómo va a llegar la gente, digo, si no se puede cargar combustible? ¿Qué autonomía energética vamos a tener? ¿Qué autonomía alimentaria para ofrecer a las personas que vienen al lugar? Vamos a construir, digamos, como nos vende la modernidad, una mega estructura hotelera dependiente de energía que probablemente en 10, 15 años no exista más. Digo, todas esas cosas nos tenemos que preguntar cuando empezamos a repensar nuestros proyectos alimentarios, turísticos, habitacionales y demás. Y acompañar causas, digo, se murió Pino Solana, pero digo, la causa de los trenes, perdimos 20 años. Perdimos 20 años y hoy estamos viendo, ¿no?, las consecuencias. Yo creo que muchos pueblos a los que dejaron ahí abandonados con las vías de tren, digo, ahí tenemos una linda causa para repensar nuestros sistemas conectados a los territorios, a la energía, un acoplamiento, a desescalar ese consumo. ¿Qué conocimientos y saberes locales nos alisan el camino a estas nuevas formas de pensarnos acoplados a los lugares? ¿Qué ámbitos del saber científico podemos incorporar en diálogos no jerárquicos? No tiene que venir el científico a decirnos de punta a punta qué tenemos que hacer en nuestro lugar, sino que tiene que venir a dialogar con nosotros. Tiene que venir a decirnos y a aprender. Bueno, y entonces vamos a buscar las semillas para las transiciones. Me gusta pensar eso porque todo el tiempo cuando nos hablan, y en estos días de crisis, me agarro la cabeza de la transición energética, de cuál es el nuevo auto, el nuevo no sé qué, el hidrógeno verde. Bueno, vamos a buscar otra cosa para la transición. Las comunidades campesinas e indígenas y los entramados comunitarios contemporáneos son clave para este tiempo. Ahí habitan en gran medida no solo técnicas y saberes necesarios para las transiciones ecológicas realistas a una escala humana que debemos encarar, sino sobre todo los vínculos que han sido erosionados por las lógicas de la ganancia. Valorar la producción cotidiana de comunidad basada en la reciprocidad, en el cuidado común de humanos y no humanos, nos da enormes ventajas para hacer frente a la crisis en curso. No olvidemos que la crisis ecológica es solo el síntoma agudo de una crisis de relaciones humanas. Las comunidades son las semillas desde donde empezar a resembrar una nueva era en la Tierra. Muchas gracias. Quedaron un montón de cosas. No, ahora en todo caso... Bueno, lo tenemos a Leo acá para dialogar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, hay gente acá con experiencia en los territorios también que ve muy de cerca estas problemáticas, así que encantados de escucharlas. Mónica, Mónica, ¿sabes qué? Te vamos a acercar el micrófono, está lucido el micrófono ahí. O sea, voy a aprovechar que está Pablo, en Catamarca, yo también catamarqueña. Yo soy del sur del departamento Capayán, de San Martín precisamente. Yo en el mes de enero me puse al lado de la población de Garito, de la zona de allí. Hasta el día de hoy no tenemos una respuesta. Pasa por el pueblo una línea de alta tensión y da la casualidad que nacen los bebés con cáncer, los chiquitos padecen con cáncer. Yo en mi caso he perdido 3 sobrinos, los hermanitos, con cáncer. Uno de los chicos de los hermanitos que quedó vivo está con secuelas. De otras familias también están muriendo los chiquitos, no tuvimos respuesta. No tienen agua. Una vertiente que se les daba agua del ser fantástico, que se les llevaba el agua, se secó, nadie hace nada, se hizo perforaciones, supuestamente tiene un alto contenido de arsénico el agua. Reclamamos eso porque en el siglo que vivimos es lamentable de que la gente este verano volvió a tomar agua de represa, agua sucia. Nadie nos explica, no hay solución, nadie nos explica qué es lo que está pasando. Supuestamente con esta manifestación llegaron fondos para hacer perforación y todo eso. En San Martín mismo, porque se ha donado como
como modelo, como ejemplo para que tomen los gobiernos, una planta purificadora, que vendría a ser la solución para la zona, pero tiene un alto costo. Yo voy a esto, está la solución, está, pero no quieren invertir, no quieren hacerlo. La última manifestación que hicimos con un encargado del agua, y fue tan absurda la respuesta que nos dio como que la gente tenía la culpa por vivir ahí, ¿por qué no se iban a otro lado? ¿Me entendés, Pablo? Entonces ya no sabemos a dónde acudir, qué hacer, ni qué es lo que está pasando. Es una de las problemáticas de esa zona, que no solo Telarito, sino la zona sur, que abarca un pueblito que se llama Valle de la Punta, El Quemado, Habladura, Puerto Nuevo, El Bombilla, todo eso. Y hace 3 días me llegó un mensaje que me mostraba de cómo se están muriendo esa gente, vive de la producción de sus carritos, se está muriendo. Fui al delegado comunal, le dije, les llevan agua en camiones. Le expliqué, le dije, mire, te digo, le está pasando esto a la gente. Y bueno, ellos no entienden que el agua que se les lleva es para que tomen ellos y les dan a los animales. Pero es lo que vive la gente, estos animalitos. No tiene, por decir, empresas, cosas que puedan trabajar cercanas. O sea, no está llegando la solución. Ahora, al extremo que ya se le mueren los animales. Entonces, a eso voy, de que no tenemos la explicación de lo que está pasando ni tampoco la solución. Una de las problemáticas de mi zona. Sí, bueno, ahí en Catamarca es dramático. Hace 2 semanas tuvimos un foro internacional de megaminería de litio y es eso, es una entrega absoluta de la provincia del agua. Dice lo del agua, bueno, no sé, donde estamos nosotros en Fiambalá, tienen permiso de extracción de 260 litros por segundo por 10 bombas, o sea, y así por toda la provincia, mientras digamos, las comunidades están como están, pero lo que dice la compañía es esto, son políticas de vaciamiento territorial, porque está pasando en la periferia también de San Fernando, cerca de Ancasti, también encontraron litio. Y me acordaba mucho de vos, Pablo, porque digo, hay una práctica ahí que es una especie de mariposa también de la seda, pero no es la misma que la de Coroné. Entraron las empresas, digamos, sin autorización de la comunidad, porque encontraron litio, no en salmuera, sino en pegmatita, que es en coso, y están dándole a la montaña remoción de polvo. A personas le han roto las casas ya, digamos eso. Se está muriendo el bichito que produce ese hilado, que es un hilado específico, particular de ese lugar, que fue pasando de generación en generación y que es la forma económica de esas comunidades. del monte. Y es eso, digo, entonces, bueno, desde distintos lugares, obviamente, situaciones críticas que cuenta ella, que sí, bueno, ¿qué otra alternativa hay? Uno no la tiene, pero pensar eso, en qué lugares sí podemos poner tranca, en qué lugares sí podemos manifestar, digamos, que esas supuestas transiciones o proyectos que nos vienen a vender con trabajo y con no sé qué, son tales y el correlato es este. Un poco es eso, digo, tener herramientas para lo que planteamos al final, o sea, la crisis esta, o la falta de agua, bueno, es el síntoma último de todo un tejido comunitario que se fue erosionando y desgarrando durante muchos años y que también se nos fue desgarrando en la sensibilidad interna que tenemos respecto a sentir cuáles son los flujos elementales para sostener la vida. Así aprovechamos es del partir las tormentas, porque llega el verano y viene la tormenta y pasa el avión y llega un viento fuerte y se nos corta la tormenta y no llueve. Cierto que vivimos en una zona seca, pero lo que nos corta la tormenta no dice porque para que no quede piedra, pero no llueve
y nos trataron de locos, de campesinos locos, y así se nos fue la gente, porque no, antes trabajaban, araban las chacras con su caballito, con su aradito, entonces ya sembraban el maíz, todo lo que se producía, y se sostenían porque se criaba la gallina, se crió el chancho y quedaba la pastura para las vacas. Y ahora ya no teníamos ese recurso y por eso se nos fueron tanta gente joven. No tenemos jóvenes en nuestro territorio y los pocos que hemos quedado están ahí. Lamentablemente, y se nos dejaron los arroyos, los ríos y todo eso. También aportando lo que cuenta Dora, no solamente lo de las tormentas, sino que en el departamento de Cruz del Eje los diques que fueron construidos de esa manera, dejando a una porción muy grande de la población sin agua. Entonces, y son diques como el dique Pichana o el mismo dique de Cruz del Eje, que le ha dado agua a grandes productores empresariales y han dejado a toda la gente que siempre se cultivó en la zona, no sé, en dique Pichana, no sé quién conoce, pero la misma comunidad de dique Pichana que vive a 200 metros del dique no tiene agua potable. Y toda la población que quedó en la margen izquierda, hay un documental que se llama Otro gallo cantará y otro que se llama El seco y el mojado, que ahí se puede ver como parte de nuestra historia de Córdoba, en el noroeste, que quienes no los hayan visto está buenísimo, que se pueden ver en YouTube, son cortitos, está bueno para las escuelas también, bueno, así probar, pero es parte de la historia del agua, de que el agua es captada por poder empresarial, político, y han hecho diques, o sea, con una infraestructura, gente capacitada, ¿no? Que cobra sueldos, han hecho hasta ministerios de, no sé cómo se llama, el de hidráulica, ¿verdad? En la década de 60, 70, y para eso, para dejar gente sin agua. Sí, estamos haciendo ese proyecto de un paseo, estamos haciendo ahora con la Ochoa, de Soto vienen para el cultural del Sol, el museo comunitario, y bueno, hay pinturas rupestres, hay vestigios de nuestros, y es al límite del cerro, está para allá el dique de Pichana y para acá está el campo de mi familia, a donde estamos mostrando todo. Y bueno, pasa un arroyito, siento que no llovía, pero toda la vida tuvo agua y ahora lamentablemente no va agua. Ese arroyito es un prestigio que no hay agua, no tiene agua el arroyito. Se secó, sí. Vino hace como 4 o 5 años un avión que llovió 100 milímetros y arrasó con todo por ahí, pero quedó todo sin agua. Y también algo importante que están haciendo con Dora, nos encontramos acá, no nos conocíamos todavía, pero yo ya sabía que te tenía que conocer. Pero algo que por esto bueno para que cuenten es cómo estas pinturas que ella está contando están ahí porque las han cuidado en una zona donde la gente, los pequeños productores quedarse sin agua, sin tierra para vender, porque los empresarios fueron quitándole la tierra a la gente porque no tenían título de propiedad, ¿no? Entonces se fueron rebuscando. Entonces hoy una de las salidas es la explotación, ¿no? de la piedra, se ve. Sí, y al lado hay la mina de granito, que se ha, y bueno, y en el 90 y algo se declaró piedra, patrimonio cultural de la provincia para que no se explote, porque está ahí están las fotografías. Sí, hay muchas que nos han roto, pero bueno, sin embargo, no como a los pequeños productores, los que tienen un
campito, una tierrita con habilitación para romper la piedra, sacar piedra, a veces se les dan procesos judiciales, ¿no? Se los denuncia porque extraen la piedra después que se quedaron sin agua, sin tierra, ¿no? Pero hay una empresa, digamos, si uno vive en Soto y ve la ruta, hay empresas que extraen cachos de granito que tienen el tamaño de esta sala o capaz que la mitad, pero siguen siendo bastante grandes. Y uno ve que salen los camiones, van y vienen de noche, de día. Y a ellos nadie los denuncia, y aunque sea patrimonio. Pero a los pequeños productores, familias, que lo hacen de modo artesanal, a veces con habilitación y todo, tienen grandes problemas, ¿no? Pero esa otra industria, esos monstruos que se llevan la sierra en camión, siguen trabajando como quieren, ¿no? ¿Y de dónde nace el agua si no es en la piedra, en la sierra? Entonces, yo soy de allá, de cerca del Río Dulce, en la Rinconada. Estoy como a 40 kilómetros y también nos pasa eso del agua que es potable, que todavía no llega. Y el año pasado nosotros fuimos un grupo de 5 personas que hizo toda una movida que no sé si han visto en la provincia. Salimos por Canal 12 y gracias a eso el gobernador habilitó el proyecto del agua. No teníamos agua potable y como charlando con las chicas y todo eso, decíamos, ¿cómo puede ser que seamos 1000 habitantes y no tengamos acceso al agua potable todavía? Y que gente que vive cerca del Río Dulce y todo eso, tenga que estar tomando agua del mismo lugar que toman los animales. Y mucha gente también agilizó el mecanismo de juntar agua llovida, y que muchas veces tampoco es soluble porque en los recipientes que se junta el agua sigue habiendo basura o todo eso. Así que hicimos toda una movida hasta que por fin nos habilitaron el proyecto. Y ya faltan 2 meses para que llegue el agua potable al pueblo. Quería aportar nada más, que también tiene que ver mucho con la política. Está como a 40 kilómetros el pueblo, de ahí se llama La Encrucijada. Y hacen como muchas ¿cómo se dice? Perforaciones. Y ya hay. Sí, a mí me parece interesante también el dato de tirar a la compañera y decir, bueno, ¿de dónde viene el agua? Pensar en cada lugar. Obviamente que va a haber distintas situaciones y después hay situaciones históricas, culturales de cada territorio que tal vez hay lugar. Ahí va eso. Pero digo, esa lógica que dice la compañera del Paraná y demás se va replicando en distintos lugares. Nosotros las mismas inversiones están buscando pasar de tirolesa a sierras chicas, obras faraónicas, mientras no estamos pensando cuál es el ciclo del agua, cuál es el acoplamiento vital de ese flujo hídrico, cuál es una población relativamente estable y no crítica para ese... Eso nunca está. Y vienen estos mega ingenieros y especialistas que vemos también lo que hacen, porque no es que uno le tenga prejuicio, uno va a ver la prueba empírica de cuáles son las obras que hacen, y muchas son catastróficas. La ruta 9, los diques que se planteaban. Una curita para un cáncer, porque no solucionan. Claro, pero de vuelta voy a la cuestión esta de... se llenan los bolsillos por una mega obra y no te solucionan el problema de ellos. Pero yo creo que hay personas que, más allá de la corrupción, de todo lo que podamos agregar, sí creo, y por eso voy a una cuestión más profunda de cómo estamos viendo el mundo, creo que hay personas que honestamente, y es más problemático que corrupto, lo que sea, personas que honestamente están convencidas de que están haciendo
una obra maravillosa. Entonces, desandar eso es mucho más dificultoso. Nosotros nos pasó con unos amigos que tenemos ahí, de una zona de canteras donde estamos, de extracción para ladrillo, que se usa una cierta cantidad de años, se dejan, después cuando ya no extraen más. Y un amigo encontró en el fondo de su campo una vieja cantera que en 15 años empezó a rebrotar un monte. Y un día se encontró con que lo estaban topando, ese monte que solo había vuelto a renacer, pero hermoso, en el desierto. Digo, miren lo que hace la naturaleza en tan poco tiempo, digo, cuando uno no interviene, sino cuando uno acompaña, porque eso también, esta lógica de los parques, los lugares cerrados, el humano tiene que ser un co-criador de esos territorios. Bueno, se encontró con que lo estaba topando la municipalidad y le dijeron, después en algunas charlas y reuniones que tuvimos, que tenían la idea de hacer ahí una laguna de retardo y no sé qué obra, que había venido un ingeniero de provincia y demás. Y yo le pregunté ¿estás grabando? Sí, se lo mando también. No, bueno, pero pregunté en una de las reuniones esa con el municipio. Yo no soy ingeniero hidráulico ni nada y tal vez digo, no sea que era la mejor opción, pero le pregunté, ¿hicieron un estudio de cuál es la capacidad de retención de esos árboles, de ese bosque que está renaciendo ahí? ¿Y cuál es la capacidad de la obra que quieren hacer? Obviamente que no, porque lo primero que se les aparece es intervenir, meter cemento, meter hierro, o sea, nunca está la opción. Entonces digo, cuando estaban pensando el agua, digo, hay que como mirar toda la cosa y preguntar eso, porque digo, vamos a meter obras y obras y obras, no sé en el caso de la compañía, que son zonas críticas donde está, pero pensar, bueno, ¿qué pasó históricamente también en todos esos territorios alrededor con los flujos y con los ciclos hídricos? Vuelvo a la parte del río Dulce, que ahora se está por hacer, justo el 30 de este mes, se declara Parque Nacional, entonces es justamente para preservar flora y fauna más que nada, porque bueno, se quema, allá es una parte donde se quema muchísimo y es totalmente llano en la parte del río, es solo el río, pero también pasa que no dejan crecer el pasto o todo lo que se relaciona con la flora, porque tienen muchísima capacidad de carga de animales y bueno, se mata mucho a los animales que no sé cómo explicar, claro, autóctonos, y se preserva más a criar vacas, cabras, ovejas y otros animales no le dan importancia. Entonces está buenísimo lo del Parque Nacional, que ahora dentro de muy poquito ya se declara, después de 5 años. El tema del río Dulce es muy complejo porque lo cortan desde Tucumán, le van sacando el agua. Y si bien se va a crear este parque nacional que es del mar de Ancenusa, los humedales y los bañados del río Dulce se van mermando a raíz de que el mismo río Dulce va teniendo cada vez más poca agua. O sea, le van sacando agua y cuando llega a la zona de los humedales ya no trae la misma carga. Entonces, en la época en que eso se tenía que anegar, hay cada vez menos y las consecuencias están en esta falta de agua en los poblados cercanos, porque obviamente esa agua pasa a los extractos inferiores y de ahí se suministra agua a toda la gente. Más allá del impacto que tiene ambiental en cuanto a la flora y la fauna, el hecho de la carga vacuna y caprina y todo lo demás que genera, lo que ella está diciendo, todo un impacto en todo, absolutamente. Una de las consecuencias de la falta de agua es eso, que el río Dulce no está trayendo la suficiente agua a la zona. Desemboca en la mar Chiquita, o sea, en el mar de Ancenusa. Imagínense que ahí cerca del río Dulce habitarán más de 400 personas. Una de esas 400 personas tiene hasta a veces más de 1000 vacas. Entonces, si nos ponemos a sumar,
es muchísimo, es mucho sobrecarga para el lugar. Y bueno. Sí, esto que decía la compañera de las jurisdicciones también, digo, es como muy difícil, esto que hablamos de la segmentación, que es esta segmentación mental y estas líneas trazadas artificialmente por la lógica moderna de los estados y demás, y tenemos, como dicen muchas compañeras y compañeros, volver a pensar como se pensó siempre, volver a ese libro histórico, que vivimos en bioregiones. Entonces, digamos, nosotros entre Sierra Chica y Jesús María, digo, nos pasa lo mismo, es decir, estamos pensando el agua de un municipio de acá y el municipio de arriba está viendo qué artilugio legal hace para meter un barrio privado donde está la captación y bueno, es lo que es hoy, digo, tenemos que ver cómo luchamos para que eso salga, pero eso no tiene destino. Eso claramente no tiene destino, digo, por algo tenemos las inundaciones que tenemos, por algo después tenemos la falta de agua que tenemos, y de vuelta, la solución es, viene el gobernador, les voy a hacer un megadique no sé dónde, digo, no ponemos un árbol en toda la ribera de una cuenca. Con la banderita de progreso. Exactamente, entonces, y mucha gente de buena fe lo celebra y festeja, qué buena es la obra que nos trae, claro. Eso no tiene destino. No. Y en un mundo como está, con cambio climático y demás, por eso decía, tenemos que pensar todo, pero nos traen obras, digo, yo estaba viendo imágenes esta semana con la ola de calor en España, seguimos pensando en el hormigón, y más obras que colapsan, no están preparadas ni para la temperatura, ni para las lluvias que estamos teniendo, entonces, digo, nos venden cosas maravillosas que cada vez duran menos, soluciones mágicas porque seguimos pensando, de vuelta a lo que decía al final, seguimos pensando las soluciones con las mismas recetas que nos trajeron hasta acá. Yo soy de Chuña y nosotros nunca tuvimos agua potable. Nosotros desde Ampone a 52 kilómetros iba a Chuña. Como pasa ese que siempre mandó agua a Chuña, el agua siempre fue, pero nunca llegó. Siempre los campos, los dueños de los campos, siempre el agua se quedó ahí. Entonces ahí vos te das cuenta cómo el poder de tener dinero a que más de 2.000 personas no consuman agua, hasta te estoy hablando hace 3 años, que ya hicieron 3 perforaciones en el pueblo y una de esas ya tenemos agua, pero no de abrir el pico y tener agua, no, cada 1 hora, 2 horas por día y listo. Sabemos lo que no es tener agua por año. Mi viejo tiene 65 años y vivió toda la vida en Chuña y nunca tuvo agua. De hecho está la anécdota de que cuando llegaba el tren a Chuña paraba con, sí, que traía un vagón con agua cuando eran las máquinas más viejas. Bueno, la presión social ya estaba incluso institucionalizado en el ferrocarril, que parte de ese agua del vagón iba para calmar la sed de los vecinos. Y a mí siempre me llamó la atención porque yo iba, hay un campo muy cercano al pueblo que se llama Las Palomas. Seguro no lo han escuchado, porque es un campo que vos llegás y tiene de todo, ¿me entendés? Vos vas, tiene una perforación en cada olivo, una perforación en cada donde dan de beber a los animales, una perforación. Yo cada vez que iba a ese campo decía, mira, yo no tengo cómo bañarme, y acá vos ibas a abrir y volteaba el agua. Decía yo, ¿cómo puede ser que algo tan simple que era que nosotros tendríamos que tener, pero bueno, no teníamos, o ellos pensaban que no teníamos la capacidad, o siempre como que somos del campo, somos ignorantes y no sabemos? Hace poco hicimos un corte de ruta, no al jefe comunal, sino al problema del agua. Habían hecho 3 perforaciones. ¿Por qué no tenemos agua? Si Dianfune nos manda agua, tendríamos que tener agua. Y no teníamos agua, no había solución. Y eso es lo que voy a hablar, que me llama mucho la atención del capitalismo, de cuánto se llenan los bolsillos y a costa de otros, digamos. Nosotros nos moríamos de sed y ellos tenían dinero, andan en su camioneta, no les importa la vida de los demás. Y en mi caso, yo te cuento una historia que me pasa mucho con el tema de, no va al caso, de la algarroba. Tengo un problema que el animalito, la cotorra, la lora, todas la conocen, sale la algarroba y te la come toda, digamos, no hay cosecha. No sé si eso se deberá a algún problema en que el animal no tiene alimento y justo llega a eso, ¿me entendés? Pero, o los campos cercanos directamente. Y la idea mía es decir, no pensar en destruir el animal,
para yo llenarme los bolsillos. Siempre pensaba, yo le decía a mi señora, bueno, si llega gente, sí, bueno, tenés que matarlo al animal. Pero yo ya también, y voy a la pregunta que vos dijiste, yo ya también estoy afectando, digamos, yo en mi caso estoy matando a otro para yo poder trabajar. Es nada, dice, sí, pero estoy haciendo algo que no está bien. Totalmente. Y se nota, he notado plaga en algunos árboles que nunca lo vi y ahora sí lo he notado. No sé si creo que de la misma materia fecal del animal he notado un cambio en la vaina del algarrobo. Para mí tiene algo que ver también. Me parece que sí, porque vos vas a Chuña y los únicos campos que quedan, digamos, algunos tienen más adentro, tienen cosecha de soja y seguro que algún proceso químico debe tener, porque olvídate, seguro. Yo también vivo en Cuscar. Ah, vos querés decir, perdón, por eso tenías el micrófono. Yo soy de Tuscal nacida, bueno, ahora estoy en la ciudad y bueno, como que pienso y vuelvo a pensar que como que el ser humano no sé si estará pensando, veo que la familia está pensando en un mejor futuro siempre y lo trato ahí en el campo porque mis abuelos han vivido ahí, han cosechado, han vivido de su propia cosecha y hoy en el día hay libros y hay fotos que con un tío mío que ya murió también, siempre nos gustó saber eso y decíamos por qué vivieron, cosechaban sandía, melones, todo y lo comían, zapallo y tenían su propia producción y tenían agua, ellos hacían lo que hay en esos libros dice que había pozos que perforaron ellos mismos y tenían su apellido, ponerle Soria, González y así, cada uno tenía su pozo y en su casa tenía una pileta para ahorrar agua llovida y la mezclaba con el agua salada porque ahí es todo salado porque está toda la salina y en ninguna perforación que han hecho tampoco ha salido agua dulce, pero los animales vivieron, ellos vivieron bien, porque a lo largo que hoy tengo mi abuela todavía que tiene sus 90 años y cuenta que ella crió 11 hijos y vivieron ahí y vivieron bien, y hoy también vuelvo a pensar que largaron que va a haber una cisterna para el Tuscal, bueno todavía está ahí, se bajó la plata, todavía no sé, pero yo también por ahí me pienso, ¿por qué se bajó eso? ¿Por qué no se hizo un análisis? ¿Cómo vivió antes? A veces se podía volver a vivir como eso. Y bueno, y vemos esa técnica que los jóvenes no están, y bueno, ya quedan 30 familias. Lo digo en mi caso, mis 11 tíos, el único que se quedó es mi papá. Mi papá tuvo 5 hijos y de los 5 quedó uno solo. Y todos nos fuimos. Y digo yo me tendré que volver, le digo, porque ese campo se mueren mis padres y no sé si mis hermanos van a estar. ¿Y para quién queda? A eso voy y bueno, y volver. Siempre mi padre me dice, yo nunca acepté el agua del camión, porque nosotros siempre tenemos las 2 represas que siempre le sacamos y siempre conversamos con los vecinos que tienen que volver a la represa. Ningún vecino, siempre te dicen no tenemos agua, no llegamos. Nosotros llegamos hasta octubre con el agua, nunca tuvimos problema en eso y lo vemos en nuestros vecinos que dice que el agua se le va porque tienen como hormigueros y siempre vamos a eso y volvemos y nosotros somos como muy cuestionadores en eso y nosotros no queríamos una cisterna porque si nos vimos nosotros todos nuestros antepasados que pudieron vivir así, ¿por qué una mejoración? No sé si una mejoración, no sé, pero sí por ahí a los vecinos el camión tiene 20 kilómetros de Mansilla donde le traen el agua. Y es como decía la chica,
es para sustentarse el humano y no el animal. Y si quieres sustentar al animal te lo cobra. Y bueno, y ahí ves la problemática que no sé si el ser humano está pensando lo que estaba atrás antes. No sé si queremos algo mejor. No entiendo la lógica. Yo creo que hay que ver esa lógica antes. Todo, porque lo que estás contando, estás entendiendo todo. Sí, muy interesante el tema es que no podemos encontrar la solución, pero entenderlo entendemos. Claro, porque mi padre siempre me dice... digo, para la mayoría, digo, tanto urbanos, pero incluso en el campo, digo, es llegar a ese punto que estás planteando vos, que a mí me parece maravilloso, y es el punto exacto, porque también en el campo, y es entendible, muchos dicen, no, me quiero ir porque la vida es esta que me prometen y demás, incluso estando en la ciudad viviendo, digo que es la historia de muchos, digo, es la historia de mi abuela que se crió en el campo en Paraguay, digo que no conoció un médico, que estuvo descalza y vive en un lugar espantoso en el medio del conurbano bonaerense donde se están tirando tiros todas las noches. Bueno, y es eso, y el campo no, nunca voy a volver al campo. Porque, y bueno, digo, fue tan fuerte el proceso cultural y mental, pero lo que estás contando vos es autonomía alimentaria, autonomía hídrica, autonomía energética y autonomía cultural. Porque lo que decía antes, lo que dice una persona que ya se murió, economía a escala humana, que lo mencionamos. Las necesidades humanas siempre fueron las mismas. El tema es con qué las satisfacemos. Porque claro, ahora nos falta energía. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de cosas con las que satisfacer el tiempo libre, el ocio, que demandan esa energía que se llama exosomática, que es más allá del cuerpo. Pero no es que tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos no se divertían, no tenían ocio, sí, tenían todo eso y lo resolvían. Tenían energía. Y tenían energía, la energía de la vida, la energía que circulaba en esa casa. Había energía que sostenía esa vida. En el campo de mi abuelo, en la casa que tiene 300 años, en una punta de un horcón había un molinillo de viento que cuando yo era chica y tengo 48 años, veíamos como algo raro este molinito que andaba. Y mi papá la explicación que daba que era eso, alimentar la batería para escuchar la radio, después era para ver tele, y después, o sea, en el medio del monte, no necesitaban más. Y ahora, bueno, de pronto está la energía eólica, pero con eso eran felices. Una bombita a la noche, y en esa época era el campo autosustentable. Lo que ella dice es toda una cuestión que no tiene la culpa los del Turcal. Es toda la desertificación que nosotros venimos absorbiendo desde hace años, al sur, por ejemplo, de la provincia de Córdoba, que a nosotros no nos llega agua. Llega hasta Jesús María, chau, viene la lluvia, a nosotros nos llega una lloviznita. Si es que nos llega, estamos al norte de la provincia de Córdoba. Ella está cerca ya de la salida. Sí, como que va descargando la lluvia, va descargando y cuando nos llega a nosotros nos llega una muestra gratis. Nada. Entonces llega sí nos llegan los grandes ventarrones que se llevan todo el suelo fértil. Se llevan la capa de reserva del suelo, se llevan absolutamente todo. ¿Por qué? Porque no tenemos las cortinas de monte natural al sur que antes teníamos. Entonces ahora nos cambió terriblemente el clima con estos grandes ventarrones, con esta sequía permanente. Es toda una cuestión que si bien nosotros no hemos desertificado y tenemos algo del bosque nativo, sufrimos las consecuencias de lo otro. Entonces dice, la falta de agua, ella va a seguir teniendo la falta de agua. Porque no está lloviendo lo que normalmente tenía que llover y todo ha cambiado. Sí, yo veo que también ahí en el paraje ha llegado la luz ya, pero mi padre, no sé, ha tenido su historia y no ha aceptado la luz, no sé. No acepta el agua que viene. Sí, no acepta el agua, no, pero es verdad, nosotros nunca sufrimos de agua y yo le digo, ¿por qué? Y por ahí dice, y a estudiarlo, me dice ella. Y le digo,
Y ahora hace poco, los hermanos siempre van ahí porque es aire puro, todo, y es hermoso. Yo prefiero estar ahí. Tuve 7 años en Mansilla y es un desierto total. Es algo horrible, hay 50 grados en verano, no se aguanta. Y en el campo yo ni lo noto el calor por ahí. Yo digo, prefiero estar en el campo y no estar en esta ciudad por ahí. Y por ahí me dice, los hermanos ahora van y le dicen a mi papá, ¿para qué vas a seguir trabajando? ¿Qué sé yo? Mi papá me dice, yo estoy cómodo acá y quiero estar así hasta que me muera. No sé si algunos hijos van a hacer algo por... Después si van a recibir la luz. La luz está a 1,5 kilómetros. Le digo al papá, ¿por qué no hiciste poner los postes? No, yo estoy bien acá. Dice. Pero sale fortuna, es una... Sí. Sale una fortuna, no se tiene que vender el campo para hacer el kilómetro ese de extensión para la luz. Muchísimas gracias. Y bueno, y ahora todos mis tíos han ido, son de acá de Córdoba, le han ido y le han dicho al más chico que tiene 16 años, fueron y le ofertaron, como el campo de todos los 11, mi papá no puede tener toda la autonomía, entonces le dijeron, y fueron y le ofertaron a mi hermano más chico que les vendiera leña. Mi hermano estaba entusiasmado, ponele, un chico de 16 años, un camión le pagaba 20.000 pesos por no sé qué es lo que era, no entiendo nada. Y mi hermano fue, tiene motosierra, todo que le han comprado los otros tíos, y fue ya, corta, mi papá tiene un vivero de árboles autóctonos que los trae acá a San Agustín. Mi papá se quería morir, dice mi hijo, se fue y cortó todos los árboles. Y le digo yo, están locos mis tíos, le digo. Encima ellos le dijeron, vayan corten los árboles secos, le dijeron los tíos. Un niño de 16 años, le digo al papi, él con tal de ver plata, le digo, no te va a decir, este árbol está seco, me voy a caminar un kilómetro más, voy a cortar aquel árbol. No, voy a cortar toda esta zona más rápido. Entonces vemos ahí la lógica que te trae la ciudad después. Digo yo, no, si yo estoy viviendo en Dianfune ahora y voy a volver de acá unos años y le voy a decir a mi hermano, corta todo lo que haga. Le digo a mi papá, decirle que no lo haga más ya, que eso no es un futuro, que vos no querés eso. Mi papá dijo, bueno, es plata para él, qué sé yo. Y ya lo metieron y inculcaron eso. Que mi papá se quería ahorcar con todo lo que había formado. Ya se trata todo plata. Bueno, yo escuchando un poco la historia de la compañera del adolescente que cortó los árboles, también la historia de allá. Yo vine hoy nomás, me interesaba un poco la temática. Doy clases en un cole que está acá en el centro, una cuadrita más allá, en una materia que se llama Proyecto Sociocomunitario. Y un poco, además de que los chicos pueden accionar y hacer algo, es esto de tener una mirada, de hacer un proceso de reflexión. Esto que hacía la compañera, de ver las fotos de sus familiares, de ir hacia atrás en su historia, de conectarse con el territorio. Bueno, y qué importante es como eso, ¿no? Poder reflexionar y tener una mirada crítica, porque si quizás ese adolescente hubiese tenido esa mirada crítica, hubiese dicho, no, ¿cómo voy a talar todo si después necesitamos los árboles para hacer un montón de otras cosas, digamos, o talo a algunos y no todos? Bueno, como... Y nada, les agradezco, digamos, por compartir sus historias. Creo que el saber del local, de la persona que está ahí, es importantísimo, del que sufre esa problemática. Te escuchaba hoy y veía que te emocionabas cuando hablabas de eso, y digo, eso es increíble, y esa capacidad de reflexionar, como dijeron recién, no la tiene todo el mundo. Hay que ejercitarla, hay que enseñarla, hay que recorrerla, y es como la punta del ovillo, porque también digo, es como te desanima, digamos, vivir y escuchar todo esto y decir, no hay solución, no vamos a poder hacer nada, pero esa punta está ahí, y quizás hay que empezar por ahí, digamos, y eso nos da esperanza. Así que nada, les agradezco, me llevo los datos del documental que dijeron las chicas, bueno, y demás cosas para... Bueno, sí, yo, y aportando a lo que decís vos, es aún más valioso. ¿Cómo es tu nombre? Lucía. Personas como Lucía, como Mónica,
como Iván, como Micaela, que ellos viven en la localidad, padecen sed, el problema del agua, es aún para nosotros, a mí me resulta mucho más valioso personas como ellos que están ahí poniendo el cuerpo a esas situaciones, que tengan esta mirada reflexiva. Yo le dije a Iván recién, le digo, para nosotros son un ejemplo. Son un ejemplo para, o sea, yo escucharte a vos, escuchar a Mónica, que le está poniendo el pecho a toda una comunidad en Catamarca para tratar de organizarse, son un ejemplo. De verdad, o sea, porque ustedes están ahí en el territorio. Bueno, y un poco era la idea de este taller, ¿no? De lograr este encuentro, de poner en común todas estas problemáticas y de que tomemos valor de lo que tenemos. Yo quiero... También es muy importante esto de poder volver a juntarnos y a conocer la realidad de otro, porque por ahí uno puede estar reconectado, tener celular de última generación, pero los medios son monotemáticos. Ahora estamos antes eran todos biólogos que sabían de vacunas, ahora son todos técnicos en aviones. Entonces vos prendes lo que prendas, están hablando de ese avión. Claro. Y a lo mejor no es tan lejos donde viven ellos de Córdoba capital y no tenemos idea de lo que está pasando. Bueno, sobre eso yo quería dar un ejemplo. Y bueno, después damos lugar a los comentarios que queden y no se preocupen que la ponencia mía ya queda para otro día porque ya estaba pensado como colchón por las dudas. Suceda esto que es lo mejor. Y este ejemplo lo pongo porque hay mucha gente de ciudad en donde justamente por lo que dice ella no nos llega nada de lo que pasa. Bueno, habrán escuchado más de una vez del famoso plan de erradicación de hogares ranchos. Siempre lo tenemos a colación porque es un tema que nosotros, el tema del hábitat campesino, lo venimos siguiendo, recopilando técnicas. Estamos con un proyecto ahora muy interesante. Bueno, miren la palabra del programa, ya no más. Erradicación de la cultura. Erradicación viene etimológicamente, significa sacar de raíz. ¿Bien? Nosotros, no que me han contado, en todo nuestro trabajo de campo que hemos hecho en Córdoba, nos hemos encontrado con 2 o 3 situaciones en donde, después de haber ido a compartir con una familia campesina algunas actividades, nosotros al año volvíamos con una publicación pensada para las comunidades en donde los saberes de esa persona estaban en ese libro. ¿Bien? Ese es un tema aparte que ya lo vamos a ver en otra jornada que tiene que ver con las cuestiones de difusión y qué sé yo. Lo que les quiero contar es que cuando íbamos al rancho, el rancho no existía más, nos mandaban a 3 kilómetros, por ejemplo, no me voy a acordar nunca del caso de Sebastián Elcano, que de un paraje la erradican a la familia, la sacan de raíz y la llevan a una casita que le hicieron, claro, en Sebastián Elcano. Bueno, no nos vamos a olvidar nunca que cuando lo vimos a don Florencio, así el nombre, en Sebastián Elcano, había envejecido, nosotros lo conocimos con 80 años y cuando lo vimos tenía como 100 y había pasado un año. Triste, marchito, sin palabras. Nos contaron que cuando llega justamente en Sebastián Elcano, el gobierno de la provincia de Córdoba, Schiaretti o de la Sota, no me acuerdo quién estaba en ese momento, necesitaba la foto. Se fueron con un equipo de comunicación y qué sé yo. Llenaron a la familia de globos en la casita que le hicieron y el famoso cartelito de progreso. Bueno, pesa un desconocimiento absoluto de la sociedad en general, pero esto es porque es lo que nos vendieron, como dice el Leo a nosotros. De que la gente que vive en rancho es gente pobre, sucia, media india y además se muere por el Chagas. Bueno, la enfermedad del Chagas, el Chagas vos te lo agarrás en cualquier lugar del peridomicilio y te lo agarrás también teniendo una casa de ladrillos. ¿Bien? No tiene absolutamente nada que ver, pero al gobierno de la provincia de Córdoba le daba vergüenza decir, ay no, ¿cómo vamos a tener casas de adobe? Cuando hay casos, sobran los casos en el mundo de pueblos, sin ir más lejos, en Catamarca, en la ruta del adobe de Catamarca, en donde se han transformado en destinos turísticos. En España, en toda la meseta
de Castilla-La Mancha, donde el sol te cocina, las construcciones al día de hoy son de adobe en los pueblos. Déjame, claro, déjame que termine la... Ahí voy Laura con... Bueno, a lo que voy es lo siguiente. Cuando vos sacabas a esa familia de esa casa que a veces tenía 200 años, o 300 años, o 50, no importa. Primero, una casa hecha con técnicas constructivas ancestrales. La casa hecha en minga. Esas casas generalmente se hacían con la colaboración de la comunidad. Bien. Simbólicamente las casas de adobe tienen un montón de cuestiones que desconocemos, como por ejemplo, está la costumbre de las madres en el campo, que cuando nace una criatura, sobre todo las generaciones más viejas, ¿vieron el pupo que se desprende? Bueno, ese pupito, más de uno de ustedes la debe conocer, ese pupito está el rito todavía en Córdoba y en una buena parte de América, que la madre lo guarda al pupo. Bien, en estas comunidades campesinas, ese pupo generalmente se ponía entre los ladrillos de adobe. ¿Por qué? El rito es muy largo de explicar, pero la creencia de la madre es que si guarda el pupo del hijo, por más que el hijo se vaya lejos o el destino le depare, penurias en otro lado, teniendo ese pupo, el hijo siempre vuelve al hogar, siempre vuelve a la querencia, y ellas te dicen, vuelve al pago, o sea, a la tierra, y vuelve a la madre. Entonces, cuando viene el gobierno de Córdoba bajo una pancarta que dice progreso y con una topadora rompe el rancho de adobe, no solamente está destruyendo el patrimonio arquitectónico popular campesino por excelencia, protegido en un montón de lugares del mundo y mejorado, porque está bien, como decía la compañera con el tema del agua, pensemos en cómo se puede mejorar el rancho, no tirarlo. Pero resulta que ahora está, por suerte, el tema de la bioconstrucción en las ciudades. No está de moda, no es la palabra. Hay mucha gente que está tomando conciencia y muchos funcionarios del gobierno que van a voltear ranchos se están construyendo sus casas de barro. Yo viví en rancho. Claro. ¿Saben cómo lo encontramos a Florencio? ¿Por qué lo encontramos marchitado? Y cierro una idea. Cuando le estás pasando por una topadora a un rancho, no solamente estás destruyendo el patrimonio arquitectónico, todos los saberes asociados, la medicina natural asociada al rancho, sino que estás destruyendo el lugar donde están los pupos de tus hijos. Bueno, don Florencio estaba enfermo mentalmente porque extrañaba el pago. Y él decía en estas palabras, es que ahí están los pupitos de 2 generaciones. A don Florencio, como decía Laura, obviamente le hicieron una casita de block. Pero el gobierno decía, ¡ah, por fin tiene una casita de material, don Florencio! Por fin una casita de material. Casa de block. Bueno, ¿qué significa la casa de block en invierno? Se mueren de frío. ¿Qué significa en verano? Se mueren de calor. Don Florencio, por primera vez con 80 y pico de años, había necesitado comprar un aire acondicionado cuando nunca lo necesitó. Había necesitado comprar calefacción cuando nunca lo necesitó. Y todo eso le generó una descompensación en el organismo que lo mandó al Hospital Regional de Sebastián Elcano. Había tomado don Florencio por primera vez en su vida medicamentos que nunca les hizo falta. Lo descompensó por todos lados, lo mató al año próximo, que nosotros lo vimos. Esto, acá están, o sea, es terrible. Entonces, a lo que voy es, sobre todo para la gente de la ciudad, que no nos llega. ¿Qué nos llega? Nos llega la publicidad del gobierno de la provincia, el gobierno de la provincia con el plan de erradicación de ranchos, y es familia que se termina marchitando y se termina muriendo. Es complejo, ¿no? Porque hay personas que sí prefieren irse o qué sé yo. Pero por eso, es la elección de ellos, no claro, es una imposición. No, ni hablar de la parte... Perdón, termino con una cosa. Por eso a mí me emociona escucharte a vos, escuchar a Iván, escuchar a Mónica, que desde el territorio y con todas estas problemáticas, porque yo la tengo fácil, yo en mi casa abro la canilla y me sale agua. En casa no. En casa, claro. Son para nosotros un ejemplo. Son un ejemplo. Así que, bueno, eso, perdón, me fui por ahí. Quería contar que cuando fui a Formosa, a la comunidad de la primavera de los COM, las construcciones de ellos son las construcciones que hacen son en tronco de palma, y los cortan longitudinalmente y los van encastrando. El gobierno de Gilles Frank, que hace, no sé, una dictadura ahí todavía,
les puso adelante del terreno una casa de chapa, donde, o sea, en verano 50 grados de calor, lógico, techo chapa, era un horno microondas, y le decía a la gente que la culpa de la pobreza eran de esos indios que rechazaban la casa y se iban a vivir a La Palma, atrás, que era fresca, claro, económica, sustentable, porque cuando se rompía sacaban otro tronco y lo volvían a poner, pero es como que, bueno, no es problema solamente de Córdoba, sino de todo el mundo. Es una lógica de todo el... Pero bueno, en vez de mejorar, a ver qué material pueden tapar o mejorar en la construcción de con palma, no, le pusieron una casa de bloc con techo de chapa. Porque hay que alimentar los números del gráfico del Leo. O sea, hay que alimentar esa maquinaria, es tremendo. Es que en Chuño pasó eso. Hicieron sacaron las casas, digamos, sacaron los ranchos y dejaron las casas, pero en la parte de atrás había el rancho. Digamos, la señora o el hombre, como decía el hombre adulto, vos la conocés, a doña Paula, que murió. Doña Paula, ella le hicieron una casa, pero atrás tenía el rancho. Digamos, de por sí no dejaban que lo volteen todo, porque ellos iban ahí, es su vida, vivir ahí, es como que, está bien, te pueden ofrecer el mundo completo, pero tu felicidad está en ese rancho, digamos, a cualquiera nos pasa, a mí, en mi casa, en mi pueblo. Por ahí mucha gente dice, sí, vos vivís en Chuña, todo el mundo me dice, vivís en Chuña, tenés que irte, no tenés labor, no tenés trabajo. Yo en Chuña estudié, tengo un título terciario, a mi hijo le puedo dar de comer, ahora estoy sacando producción del mismo campo, digamos, no tengo nada que decir contra mi pueblo, más le digo, no se vayan, quédense, hagamos algo todos juntos. Es la idea esa, digamos, en Chuña pasó eso, pero hay mucha gente que todavía vive en rancho, yo lo digo porque yo de chico viví en rancho, y es una cosa única. Pero fíjate, Iván, que hemos llegado al punto que casi parece una mala palabra decir rancho. Porque es como... Tremendo. Más te digo, en la recolección del fruto ahora, sí, un niño, yo me compraba zapatillas recolectando fruto, porque era un tiempo crítico. En cambio vos ahora a un niño le decís, vas a juntar el fruto del monte, no me voy a ensuciar la mano, no me voy a hincar una espina. ¿Cómo ha cambiado todo? Aparte yo me pongo a pensar ahora, cuando yo era chico, una gente de Córdoba iba y me compraba a mí el fruto y lo vendía acá en Córdoba. Quería decir que el fruto siempre se vendió, el fruto siempre se consumió, pero siempre a escondidas, siempre ahí, nunca diciendo no, porque esto sirve para tal cosa, esto se puede consumir, no. Era alimento para animales y listo. No, la gente vivía de eso. Claro. Y vivía bien y no se enfermaba nunca, como vos decís, con mi viejo siempre lo hablo porque los abuelos míos murieron de 100 años. Ahora la gente no llega a 50, 60 años y es por eso mismo, digamos, yo mismo lo evoluciono porque con mi papá lo hablo. Le digo, papi, mira cómo vivía antes la gente, ahora mi vieja tiene que tomar miles de medicamentos. Antes la gente iba, se comía un mistol, comía algarroba, su propio animal, mazamorro, todo, y no le hacía falta nada de esto. Ahora se corta la luz y te mira y decís, ¿qué hacemos? No hay wifi. No hay wifi, el niño mío me mata palos. Sí, diría un montón de cosas más, pero algunas cosas, un poco lo que decía el Pablo, y una vez es una posición cómoda porque esto que dice, bueno, uno está cómodo, vive en una zona urbana, o se vive en una zona urbana y tiene un montón, y dice, bueno, ¿y este qué me viene a decir esto? Pero sí, digo, porque hay que entablar esos diálogos, muchos estamos de vuelta, de haber visto desde el corazón de la catástrofe, que esos modelos no van, todos los impactos que tienen, y en mi caso estudiando sí creo, y ese sí es mi servicio humano, el tipo de ciencia que creo, que todos estos datos, cosas que uno estudia, en mi servicio es ponerlo en diálogo con compañía, con compañeros como ustedes. Y después, bueno, decíamos, la autonomía y las decisiones tienen que partir de los territorios. Es muy difícil decir, bueno, no a esta mega obra eléctrica o no, bueno, la compañía contaba, pero si venía hoy justo en la ruta y digo, este es un ejemplo que me da cartel de los gasoductos troncales. Muy difícil oponerse. ¿Quién se puede oponer a un gasoducto troncal? Bueno, y todo lo que te pueden llegar a decir. Pero mi servicio como investigador científico que está
estudiando todas estas cuestiones, viéndolas a nivel global, a nivel regional y demás, pensemos qué tipo de construcciones, casas, son dependientes de, digo, porque me quedo con lo que compartió la compañera, del gas, cuánto tiempo van a durar, cuánto va a costar, quién lo va a pagar, y si en vez de probablemente no va a pasar porque no estamos ni cerca avanzando en esas discusiones, pero si en vez de pensar eso, que es lo que ya tenemos en la cabeza, es lo que necesitamos, lo que viene, no pensamos casas que no dependan del gas, como evidentemente hasta hace muy poquito se podía, como está contando la casa, el rancho, como está contando la compañera, porque son trampas que van a durar muy poco. Es así, es muy difícil, digo, decir, bueno, sí, yo tengo un termotanque en mi casa, tengo una calefacción, pero la realidad es que mañana dicen que no hay más gas o que empieza a valer no sé cuánto, y con las lógicas en las que estamos. Entonces, digo, cuando estamos a tiempo todavía no dar el paso, creo que los que venimos desde una mirada crítica y reflexiva de la ciudad, de toda esta lógica, digo, podemos acercar eso, y está pasando también mucha gente, eso, que se está yendo de las ciudades, que ha podido hacer un proceso reflexivo y buscando otra forma. Sobre todo, vuelvo a repetir el mensaje, son los saberes, son las técnicas que tienen ustedes, sobre todo hoy muy lleno de lo que acaban de contar la compañera, el compañero, pero sobre todo eso, la principal tecnología que tenemos que recuperar es reconstruir la comunidad. Esos saberes individualmente no vamos a hacer absolutamente nada. Y ahí también esa es una tecnología que todavía está en los territorios de ustedes, porque en las megaciudades está absolutamente fracturada. Bueno, un aplauso para Leo.